Saludos hermanos. Agradezco mucho la invitación del pastor Samuel Sánchez para poder compartir con ustedes en esta época, en medio de esta cuarentena, en medio de esta pandemia. Quiero invitarlos por favor a que leamos Daniel capítulo 9 versículos del 1 al 19, que va a ser el texto en el cual reflexionaremos en esta mañana. Dice así la palabra del Señor. Corría el primer año del reinado del rey Darío, hijo de Jerjes, un medo que llegó a ser rey de los babilonios, cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras, donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Entonces me puse a orar y dirigí mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre las cenizas. Esta fue la oración y confesión que le hice. Señor, Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Hemos pecado y hemos hecho lo malo. Hemos sido malvados y rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No hemos prestado atención a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron, nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Tú, Señor, eres justo. Nosotros, en cambio, somos motivo de vergüenza en este día. Nosotros, pueblo de Judá, habitantes de Jerusalén y de todo Israel, tanto los que vimos cerca como los que se hallan lejos, en todos los países por los que hemos dispersado, haberte sido infieles. Señor, tanto nosotros como nuestros reyes y príncipes y nuestros antepasados somos motivo de vergüenza por haber pecado contra ti. Pero aun cuando nos hemos rebelado contra ti, tú, Señor nuestro, eres un Dios compasivo y perdonador. Señor y Dios nuestro, no hemos obedecido ni seguido tus leyes, las cuales nos diste por medio de tus siervos los profetas. Todo Israel se ha apartado de tu ley y se ha negado a obedecerte. Por eso, porque pecamos contra ti, nos ha sobrevenido las maldiciones que nos anunciaste, las cuales están escritas la ley de tu siervo Moisés. Tú has cumplido las advertencias que nos hiciste. A nosotros y a nuestros gobernantes has traído sobre nosotros esta gran calamidad. Jamás ha ocurrido bajo el cielo nada semejante a lo que sucedió con Jerusalén. Señor y Dios, todo este desastre ha venido sobre nosotros, tal y como está escrito en la ley de Moisés, y ni aun así hemos buscado tu favor, nos hemos apartado de nuestros pecados, ni hemos procurado entender tu verdad. Tú, Señor y Dios nuestro, dispusiste esta calamidad y la has dejado caer sobre nosotros porque eres justo en todos tus actos. A pesar de todo, no hemos obedecido. Señor Dios nuestro, que con mano poderosa sacaste a Egipto a tu pueblo y te has hecho famoso como hoy podemos ver, hemos pecado, hemos hecho lo malo. Aparta tu ira y tu furor de Jerusalén, como corresponde a tus actos de justicia. Ella es tu ciudad y tu monte santo. Por nuestros pecados y por nuestra iniquidad de nosotros antepasados, Jerusalén y tu pueblo son objeto de burla y cuanto nos rodean. Y ahora, Dios y Señor nuestro, escucha las oraciones y súplicas de este siervo tuyo. Haz honor a tu nombre y mira con amor tu santuario que has quedado desolado. Préstanos oído, Dios nuestro, y abre los ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Al hacerte estas peticiones, no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu misericordia. Señor, escúchanos. Señor, perdónanos. Señor, atiéndenos y actúa. Dios mío, haz honor a tu nombre y no tardes más. Tu nombre se invoca sobre esta ciudad y sobre tu pueblo. Esta oración del profeta Daniel es muy particular.
En primera instancia, como ustedes seguramente sabrán, en el año 596 a.C., Nabucodonosor envió unos ejércitos contra Jerusalén. En aquel tiempo estaba gobernando el rey Joaquín y lo deportaron junto con otros miembros de la Casa Real, funcionarios, sacerdotes. Se cree posiblemente que también Ezequiel, Daniel estuvieron en esta primera deportación. Tiempo después, el profeta Jeremías escribe una carta que hace precisamente noción Daniel en este momento y está en el capítulo 29 del libro de Jeremías. Esa carta es muy interesante porque es una carta que Jeremías, que aún está en Jerusalén, bajo el gobierno de Sedequías, le escribe a los que fueron dados en esa primera deportación. El mensaje es muy claro, el mensaje es, miren, esto es algo que Dios tiene preparado, esto es parte de lo que Dios quiere hacer con el pueblo en virtud de sus rebeldías. Y ahora ustedes, además de aceptar esta nueva condición, la invitación es a que trabajen, a que se casen, a que entreguen sus hijos, a que de una u otra forma vivan, ¿no? En el versículo 5, por ejemplo, de esta carta de Jeremías dice: construya casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, cásense, tengan hijos e hijas, casen a sus hijos y a sus hijas, crezcan y sobre todo trabajen por el bienestar de la ciudad, ¿no? Porque si ustedes trabajan por el bienestar de la ciudad, ustedes también van a ser bendecidos en medio del cautiverio. El cautiverio no era algo agradable para los judíos. Era no solamente estar sometido bajo un gobierno duro, cruel, impositivo, sino totalmente alejado de los principios, de los valores. No tenían ninguna referencia en relación al pueblo. Así que el llamado es a que a los exiliados trabajen y se desarrollen en medio del cautiverio. Es una situación muy difícil, es una situación de crisis y Dios les llama a que acepten esa realidad, que trabajen por el bienestar de la ciudad y que esto va a durar precisamente 70 años. Va a durar un periodo en el cual incluso los que recibieron esa carta posiblemente no van a estar vivos cuando vuelvan a retomar a su ciudad de origen. Daniel es uno de esos que logra prosperar en medio del cautiverio. Ustedes van a leer en el libro de Daniel que Daniel, muy joven, toma decisiones, se hace a cargo de él el jefe de los eunucos. Algunos consideran que incluso Daniel fue también un eunuco, pero no hay evidencia propiamente en el texto bíblico para poder afirmar esto. Pero Daniel toma una decisión de conservar de su pureza, no comer lo sacrificado a los ídolos. Dios lo recompensa con una sabiduría especial y en estos primeros capítulos del libro de Daniel vemos cómo este hombre progresa, cómo este hombre crece, cómo se vuelve un gobernante muy importante, cómo se vuelve el jefe incluso de los sabios, cómo conserva su integridad, como incluso en el momento en que sus adversarios lo cuestionan, lo juzgan y le traman una trampa para hacerlo caer, él sigue orando, él sigue siendo devoto, él sigue perseverando, él sigue siendo un justo en medio de la crisis. Pero al pasar los años ya Nabucodonosor no está gobernando, ya empiezan a gobernar sus hijos, han pasado los años y Daniel se encuentra nuevamente con el texto de Jeremías, con el texto que decía que esta crisis iba a durar 70 años. Él ha progresado, él ha prosperado y en medio de esta situación de ver la crisis, eleva una oración, pero a mí me parece muy interesante porque de eso precisamente es lo que quiero que reflexionemos en esta mañana. La oración de Daniel en medio de la crisis es una oración que de una u otra manera nos presenta una forma muy diferente de orar en medio de la crisis.
En nuestros contextos es muy común, muy frecuente tener frente a la crisis principalmente dos acciones, ¿no? La primera acción tiene que ver con orar echándole la culpa a otro, ¿no? Entonces oramos y decimos que esta crisis es por causa de la maldad que hay en este mundo, y culpamos. Entonces empezamos a culpar, claro, es que los gobernantes son corruptos, es que todo el mundo es inmoral, es que todo el mundo se ha apartado de Dios y por eso esta crisis la vivimos y empezamos a orar casi que pidiendo más castigo en virtud de la maldad que hay a nuestro alrededor. Esa es una forma de orar muy frecuente hoy en día en medio de la crisis. Otra forma de orar en medio de la crisis es casi que mirar, es como si nos miráramos a nosotros mismos y viéramos nuestra justicia por encima de cualquier cosa e incluso creemos que porque somos justos podemos demandarle a Dios que intervenga en medio de la crisis. Y utilizamos y casi que mal interpretamos y mal aplicamos esa oración, esa frase de la oración del justo puede mucho. Entonces nos llenamos de valentía, nos llenamos de esfuerzo, nos llenamos de reclamo, nos llenamos de exigencia y casi que queremos doblar la mano de Dios por nuestra justicia. Pero aquí vemos un hombre que no ora de esa manera en medio de la crisis. Es justo. Todo el libro damos evidencia de su integridad, de su sabiduría, de su compromiso con Dios, de su devoción a Dios. No es algo fuera de lo extraordinario en la vida de Daniel. Incluso capítulos antes usted va a encontrar que cuando prohibieron orar, él oraba incluso 3 veces al día y fue incluso tirado al foso de los leones por esa particularidad. Así que aquí vemos a un hombre de devoción, a un hombre justo. Pero me parece maravilloso que realmente no es el justo pidiendo el castigo para los malvados, ni tampoco es el justo que le echa la culpa a los malvados de la crisis, ni tampoco es el justo que empieza a reclamar a Dios intervención divina por su justicia. No empieza a pedirle a Dios que obre porque Él es justo, porque Él ha sido fiel, porque Él se ha guardado, porque Él se ha conservado. Otro elemento interesante que podemos ver en esta oración es que Él tiene empatía por el sufrimiento ajeno. Él está bien. Él no está en medio de la crisis. Él es uno de los que trabajan en la corte del rey. Tiene prestigio, tiene nombre. Tiene muchas cosas que se han cumplido en cuanto a la fidelidad que Jeremías 29 planteaba. Él ha trabajado, no sabemos si tuvo familia, vuelvo y reitero, hay una duda con respecto a si fue eunuco o no fue eunuco, pero trabajó, buscó el bienestar del gobierno, buscó el bienestar de la ciudad y seguramente tenía una muy buena condición. Pero aún así está preocupado, aún así mira la crisis y en medio de esa crisis levanta una oración. Ahora, ¿será que realmente la oración del justo puede mucho? La pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿somos realmente justos? Maravillosamente, algo que me encanta de esta oración de Daniel es el hecho de que él se involucra, se mete y afirma permanentemente que él también hace parte del problema del pecado, de las causas de la crisis. Este es un hombre que ha vivido, vuelvo y reitero, muchos años en la fidelidad de Dios, pero cuando se presenta ante Dios a levantar una oración por la crisis, él mismo tiene que mirarse a sí mismo y terminar diciendo, hemos hecho lo malo. Miren el versículo 5, hemos hecho lo malo, malvado, rebeldes, apartado de tus mandamientos. Versículo 6, ¿cierto? También está hablando de que somos motivo, nosotros nos hemos rebelado, nosotros somos los que hemos hecho lo malo. Permanentemente se repite nosotros, 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 todos nosotros somos los que hemos participado del pecado.
No hay ni un solo justo que pueda doblegar la mano de Dios. No hay ningún justo que pueda de una u otra manera, por su justicia, hacer que Dios obre de una manera especial. La oración del justo puede mucho, es lamentablemente una mala aplicación, una mala concepción, cuando la utilizamos para nuestros propios deleites, nuestros propios deseos, nuestros propios apetitos. Nos acercamos a un Dios realmente puro, santo, y nosotros estamos lejos, muy lejos de eso. ¿Por qué no somos justos? Hacemos lo malo, somos rebeldes, nos hemos apartado de sus mandamientos. Piense solamente en el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Realmente lo amamos sobre todas las cosas? Piense en amar a tu prójimo como a tú mismo. ¿Realmente lo hacemos? Amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Mujeres, sométanse a su marido, sométanse los unos a los otros. Pongan la mejilla cuando alguien los golpee realmente. Hermanos, yo tengo que reconocer que yo estoy muy lejos de ese tipo de justicia. En muchas cosas, miren el versículo 10, por ejemplo, no hemos obedecido y seguido tus leyes. El versículo 13, ni aún hemos buscado tu favor. Muchas veces en medio de la crisis lo que hacemos es quejarnos, rebelarnos, criticar, porque a mí, por qué me tiene que pasar esta situación. Nosotros incluso en medio de la crisis muchas veces no tenemos una actitud de devoción, de plenitud hacia Dios. Por el contrario, queremos siempre justificar que no merecemos estar como estamos. Y lamentablemente la realidad es totalmente diferente. Ahora, lo maravilloso del pasaje no es solamente que revela nuestra falta de justicia, sino lo maravilloso del pasaje es que también nos muestra la realidad de que, si bien es cierto, ningún hombre es justo, sí hay uno que es justo y es precisamente Dios. Ninguno de nosotros podemos apelar a nuestra justicia. Ninguno. Ninguno de nosotros tenemos las manos totalmente limpias, los pensamientos totalmente limpios, los ojos totalmente limpios, o nuestras palabras son totalmente limpias, o nuestras actitudes son totalmente limpias. Pero sí hay uno que es totalmente justo. Y la oración de Daniel está marcando permanentemente en cada versículo, en cada intervención. En el versículo 4 nos dice, Dios grande y terrible, tú eres fiel, cumples el pacto. En el versículo 7 dice, Señor, tú eres justo, todos tus designios son verdaderos. El versículo 9 nos dice, Señor, tú eres compasivo, tú eres perdonador. El versículo 12 nos dice, tú has cumplido lo que nos advertiste. Todo esto que estamos viviendo realmente es algo que tú sabías y que tú has cumplido. El versículo 15 nos dice, Señor, tú tienes una mano poderosa que nos ha sacado en el pasado. Tú eres famoso por las obras que tú haces. El versículo 17, Señor Dios, escucha por favor nuestras oraciones, porque tú tienes, versículo 19, una gran misericordia. La oración de Daniel particularmente no es la de un justo que puede doblar la mano de Dios, sino la de un hombre que ha entendido que su justicia, primero que todo, no es perfecta, que él también ha pecado, pero que si ha podido hacer algo, no ha sido por su propia mano, por su propia voluntad, por su propio corazón, sino porque hay un Dios mucho más grande que él mismo, que ha operado, que ha obrado, que ha tenido misericordia de él. La oración de Daniel también nos muestra un elemento muy importante. Más de 5 veces se repite el Señor Dios nuestro, Señor Dios nuestro, Señor Dios nuestro. Y es el asunto de que tenemos que alimentar la idea de que Dios es soberano. Dios es Señor. Él es el Señor. Él toma decisiones en medio de la crisis.
Él es el que tiene el control y juzga de acuerdo a su soberanía. Y cumple sus promesas, cumple su palabra, pero también cumple sus advertencias. Dios es soberano, es Señor y es Dios, y juzga y cumple sus advertencias. La actitud de Daniel no es una actitud de doblar la mano de Dios, sino por el contrario, es la actitud de que me doblego delante de quien yo considero que es Señor y Dios. Pero lo maravilloso no es solamente que tiene ese contraste entre lo que es Dios y lo que somos nosotros, sino lo maravilloso también es que es un Dios que escucha, versículo 17, y que tiene gran misericordia, y que por eso podemos acercarnos a Él en oración y pedirle, como en el versículo 16, por favor, Señor, aparta tu ira y tu furor. En el versículo 17 la oración es, por favor, Señor, tú que eres justo, misericordioso, compasivo, mira con amor, mira con amor. Y el versículo 18 nos está diciendo, Señor, por favor, abre los ojos y mira nuestra desolación. Queridos hermanos, tenemos que caminar en pos de una actitud más reverente, de una actitud más comprensiva entre lo que es Dios y lo que yo soy. Tenemos que llenar nuestra boca de peticiones que reflejen realmente quién es Él y quiénes somos nosotros. Nosotros no doblamos la mano de Dios. Nosotros debemos doblegarnos ante Él y rogarle que por favor nos escuche, rogarle que por favor nos perdone, rogarle que por favor nos atienda, rogarle que por favor, como en el versículo 19, que haga por favor honor a su nombre y que por favor no tarde en medio de la crisis a intervenir en favor nuestro. Que por favor nos atienda y que por favor actúe de acuerdo a su tiempo. La oración de Daniel es una oración que refleja un corazón que entiende quién es Dios y quién somos nosotros. Pero aunque es una oración que de una u otra manera nos puede dar una muy buena perspectiva de cómo debería ser la oración en medio de la crisis, no pidiendo más castigo para los que consideramos están apartados, tampoco teniendo actitudes arrogantes pensando que es por nosotros o por nuestras oraciones que Dios va a obrar, sino más bien una actitud humilde, una humildad sencilla, limitada. Y cuando leo esto y pienso en esto, no puedo evitar también pensar en aquella noche de Getsemaní, donde Jesús mismo, en medio de la crisis que está viviendo y en medio del conocimiento que tiene previo a toda la crisis que se va a venir, Jesús mismo también en una actitud maravillosamente humilde está diciendo, Padre, por favor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Por favor, Señor, pasa de mí esta copa. Es algo difícil, es algo duro, pero por favor, Señor, que no se imponga mi voluntad, mi justicia, lo que yo quiero hacer, sino que se haga tu voluntad. Gracias a esa maravillosa oración de Jesús, gracias a la obra que vino posterior, gracias a su sacrificio, gracias a su resurrección, gracias a que Él es el Señor, nosotros hoy también podemos acercarnos confiadamente a Él, como dice Hebreos capítulo 4, y pedir misericordia y hallar esa gracia. Tenemos es que aferrarnos a esa idea de que no es nuestra justicia,
de que no son nuestras obras, sino que ha sido su gracia, su misericordia. Estamos viviendo tiempos difíciles. Muchos de ustedes seguramente han tenido el impacto de la crisis. Tal vez han sido tentados a murmurar, a quejarse, a deprimirse. Tienes de una u otra manera justificación para hacerlo. Estamos en algo muy, muy complejo. Quiero invitarlo esta mañana para que confíe en Dios, en ese Dios justo, en ese Dios bueno, ese Dios soberano. Tal vez eres como Daniel. En medio de una crisis, en medio de una dificultad, has prosperado, has crecido. Quiero invitarte a que confíes en Dios y que el Señor soberano te oriente, te guíe a sentir empatía por otro, a guardarte de llenarte de orgullo, de arrogancia espiritual. Que el Señor nos ayude en medio de esta crisis, a que tengamos oraciones como las de Daniel, como las de Jesús, y que podamos confiadamente esperar en Él. Que no descansemos en nuestra justicia, que no descansemos en nuestra obra, que no descansemos en nuestra integridad, que no descansemos en que hacemos o creemos hacer las cosas bien. Por el contrario, que descansemos que Él es fiel a las promesas que Él nos hizo. Como lo dijo Daniel, no apelemos a nuestra rectitud. No apelemos al hecho de que nos hemos guardado, que hemos sido íntegros. No apelemos a nuestra justicia, sino apelemos a que su misericordia es grande, que su bondad es grande, que Él es generoso, que en Él podemos confiar y que Él personalmente vino a solucionar el problema nuestro. Que en el nombre de Jesús podemos realmente confiar de que Él va a hacer algo nuevo. ¿Qué les parece si oramos? Señor mío, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque podemos confiar en ti. Gracias porque tú eres fiel. Gracias por lo que tú has hecho. Señor mío y Dios mío, por favor, escúchanos. Por favor, atiende a nuestras oraciones. Perdónanos, Señor. Perdona nuestras faltas. Perdona nuestra rebeldía, nuestra arrogancia, nuestro orgullo espiritual. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque creemos que es por nuestra justicia. Y ayúdanos, por favor. Ayúdanos solamente a confiar en tu justicia, en esa obra maravillosa que tú, Jesús, hiciste. Ayúdanos y permítenos, Señor, ver cómo tú obras y cómo tú operas. Te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno, generoso, soberano y justo. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo.